Buen día a todos y todas. Empezamos, ¿verdad? Nuevamente con otro tema de la escuela para padres. Ahora vamos con el tema número 7, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver de qué trata. Les voy a compartir pantalla nuevamente y empezamos. Bueno, yo espero que ya puedan verlo. El tema número 7 es disciplina positiva. Ahorita vamos a ver de qué trata esto, en qué consiste, cuáles son las bases, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está. Bueno, ustedes ya saben que me encanta comenzar con frases, ¿verdad? Y una frase muy utilizada en la disciplina positiva es conexión antes que corrección. Ahorita vamos a ver más o menos de qué trata. Y cuando habla conexión, se refiere a la conexión emocional que tengo yo como mamá o papá que hacer con mi hijo o hija antes de corregirle, ¿sí? Igual ahorita vamos a ver más. Bueno, acerca de la disciplina positiva, ¿verdad? ¿Qué es esto? No sé si alguna vez lo habían escuchado, puede que no, puede que sí. Igual les comento, ¿verdad? Es una corriente educativa propuesta por la psicóloga Jane Nelson, que defiende que la clave de la educación no reside en el castigo, ¿verdad? Sino en el respeto entre personas. El desempeño de la educación positiva va orientado a que los adultos desarrollen el sentido de pertenencia de los niños, pues su función principal no es la corrección a través de la educación, sino la conexión, que era lo que les decía, ¿verdad? Está bien, yo tengo que disciplinar a mi hijo o hija, pero antes de disciplinarlo tengo que hacer conexión con él o ella, ¿sí? Y basado en el respeto, ¿sí? Castigar no es golpear, ¿verdad? La disciplina positiva es no violenta y es respetuosa del niño como aprendiz. Esto quiere decir que yo tengo que tener claro que mi hijo o hija está aprendiendo y que en el proceso de aprender se puede equivocar, ¿sí? Por eso lo tengo que respetar y no tengo que ser violento o violenta con él o ella, ¿verdad? Es tener una aproximación a la enseñanza para ayudarlos a tener éxito. Les da información y los apoya en su crecimiento, ¿sí? Bueno, características de la disciplina positiva. Como ya mencioné, es no violenta, o sea que todo aquello que vaya dentro de la violencia, golpes, desvalorizaciones, ¿verdad? Porque como sabemos la violencia no solo es física, no es parte de la disciplina positiva, ¿sí? La disciplina positiva no es partidaria de la violencia en ninguna de sus gamas. Luego va enfocada a obtener soluciones, es decir, a pensar en qué puedo hacer en lugar de golpearle, ¿verdad? Número 3, es respetuosa del niño como persona, ¿verdad? Y pues se busca que haya un respeto mutuo, ¿verdad? Entre hijo, papá, papá, hijo, ¿verdad? Y lo último es que, bueno, sí, se basa en los principios del desarrollo infantil. Eso quiere decir que yo, como ya les había dicho, como papá, mamá, tengo que saber qué, digamos, qué procesos o qué cambios se dan en mi hijo o hija a determinadas edades. Si yo no sé, porque pues es mi primer hijo, etcétera, etcétera, puedo buscar fuentes de información, ¿verdad? O sea, puedo buscar en internet un día que le meta datos a mi teléfono. No es necesario que estén comprando libros, aunque hay libros muy buenos que hablan acerca de la crianza, ¿verdad? Y de qué cosas suceden como que en cada etapa de nuestros hijos, para que sepamos qué es como lo normal, entre comillas, y qué se sale como de la norma, ¿verdad? Entonces, por eso se basa en los principios del desarrollo infantil, ¿verdad? Y pues lo que intenta también la disciplina positiva es proporcionar información y ayudar a los papás y mamás, ¿verdad? Para aprender a disciplinar a los hijos sin violencia. Por eso esta es una bonita propuesta para la disciplina. ¿Qué es también la disciplina positiva? Es encontrar soluciones a largo plazo que desarrollen la autodisciplina, es decir, que yo le voy a enseñar a mi hijo o hija a buscar soluciones, pero que poco a poco yo ya no lo tenga que disciplinar, sino que él o ella vaya buscando su propia disciplina, ¿verdad? 2, comunicar a los hijos con claridad las expectativas, reglas y límites. A veces hay un poco de dificultad con respecto a la crianza, ¿verdad? Porque yo como hija, digamos, ¿verdad? Yo no sé qué espera mi mamá de mí
ni mi papá, ¿verdad? Entonces se me hace un poco complicado porque yo estoy dando lo que yo creo mejor, pero para ellos no basta, ¿verdad? Entonces es mejor como comunicar esto. Siempre, o al menos yo soy partidaria de buscar espacios de diálogo y que sean seguros, ¿verdad? Yo te escucho, tú me escuchas, yo dejo que tú termines de hablar, tú dejas que yo termine de hablar, para que cada uno se comunique, ¿verdad? Sin juzgar lo que la otra persona dice, sin juzgar lo que mi hijo dice, y por ende esperaría que mi hijo tampoco juzgue lo que yo le estoy diciendo como mamá o papá, ¿verdad? Entonces yo le comunico cuáles son las reglas y límites en esta casa, ¿verdad? Luego, construir una relación basada en respeto mutuo, ¿verdad? O sea, que mi hijo o hija sea menor que yo y que yo sea el papá y que yo sea como la autoridad en casa, eso no me da el derecho a faltar al respeto, ¿sí? El respeto tampoco, digamos, no debiese ser como con los hijos de, ay, él no se ha ganado mi respeto, porque, no sé, siento que esto tiene un doble fondo y realmente, entonces, si nuestro hijo no se gana nuestro respeto, en teoría, no debemos respetarlo solo por ser humano, entonces tampoco debemos respetarlo. Por eso les digo que no soy muy partidaria de esa frase. También nos enseña o bueno, propone o quisiera, ¿verdad? La disciplina positiva, enseñar habilidades para toda la vida. Como les digo, no solo un castigo de, bueno, mañana no salís porque no hiciste tu tarea, sino cosas que vayan más allá de un aprendizaje de reprimenda, ¿verdad? Y, bueno, todavía falta aumentar la autoconfianza y capacidad para manejar desafíos. Se recuerdan que hablamos de autoestima, ¿verdad? Y cómo yo como mamá o papá le ayudo a mi hijo o hija a aumentar su autoconfianza, ¿verdad? En que él es bueno en esto, diciéndole cosas, digamos, positivas, ¿verdad? Creyendo en él, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también busca esto la disciplina positiva. Y por último, enseñar no violencia, amor propio, empatía y derechos humanos. Porque esto también se basa en la disciplina positiva, ¿verdad? Como, bueno, sabiendo que hay ciertos lineamientos que la respaldan, ¿verdad? Que son los derechos humanos, que se debe hacer, que no. Y bueno, pasamos, ¿verdad? Digamos que las investigaciones de un par de psiquiatras, ¿verdad? De Adler y Dreykus, los llevaron a formularse una pregunta que sentó las bases de la actual disciplina positiva. Y la pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos las personas, todas las personas, para sentirnos bien? ¿Sí? Y ellos encontraron dos cosas. Encontraron que las personas necesitamos de un sentimiento de pertenencia y un sentimiento de contribución. ¿Qué es cada uno de estos? El sentimiento de pertenencia, ¿verdad? Es simplemente que yo siento que pertenezco a un grupo que garantiza mi supervivencia. Es un grupo en el donde yo me siento cómoda, donde yo me siento parte de, ¿sí? Y el número dos es el sentimiento de contribución, ¿verdad? Que es literal contribuir en el grupo, que su opinión es escuchada y que puede ayudar a los demás con sus aportaciones. Es decir, sentirme útil, ¿sí? Entonces, yo necesito sentir que pertenezco a un grupo y que en este grupo yo aporto, que yo soy valiosa, ¿sí? Con mis aportes, con lo que yo digo, se escuchan mis opiniones, se toman en cuenta. Y digamos, va, en el caso de los niños, bueno, en el caso de los niños, el sentimiento de pertenencia consiste en asegurar, ¿verdad?, de que tienen cerca a alguien que se ocupe de satisfacer sus necesidades, ¿verdad? El afecto, alimento, protección, seguridad, etcétera, ¿verdad? Para garantizar su supervivencia. Y bueno, ahora quiero caer como a una parte de reflexión, ¿verdad? Y es que sé que todos los papás, mamás del mundo, ¿verdad? En su momento quieren y se esfuerzan por criar a los hijos, ¿verdad? De la mejor manera. Por ende, yo sé que se aspira a que los hijos sean independientes, sean estables emocionalmente, seguros de sí mismos, con una adecuada autoestima, que sean generosos, empáticos, colaboradores, humildes, congruentes, cariñosos, yo sé, un montón de características más, ¿verdad? Honestos, etcétera, etcétera, ¿sí? E incluso puede que la lista que yo les dije ahorita se les haga corta, pero vamos a la parte de reflexión, ¿verdad? Entonces, ahora yo como mamá o papá me cuestiono a mí misma, ¿verdad? Para que mi hijo sea autónomo, tengo que darle responsabilidades. Eso es sí o sí, de cajón, ¿verdad? Entonces, viene la pregunta. ¿Deja que se vistan solos, que pongan la mesa, que ayuden a cocinar, etcétera? ¿O lo hace todo usted para ganar tiempo? Para que sean respetuosos. Yo quiero que mi hijo sea respetuoso o respetuosa, ¿verdad?
tiene que vivir en un ambiente de respeto. Le grito o lo amenazo a menudo si no hace lo que yo le pido. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí cito comer, lavarse las manos, recoger los juguetes, limpiar su ropa, lavar la ropa, lo que sea, ¿verdad? Para que mi hijo sea empático, tengo que ponerme en su lugar y entender sus necesidades. Entonces, ¿le pregunto yo o me importa a mí lo que él piensa o siente? Se lo pregunto incluso, ¿qué sientes? ¿Qué opinas de esto? ¿Lo tomo en cuenta? Y otro ejemplo, ¿verdad? Si yo quiero que mi hijo o hija sea seguro de sí mismo, tengo que generar un adecuado autoconcepto, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí como de reflexión es, ¿le digo yo constantemente que es un vago, que es un inútil, que es un bueno para nada? Todo esto se lo digo yo y de todos modos, a pesar de decirle esto, quiero que él tenga un buen autoconcepto, o sea, de él mismo, ¿verdad? Valga la redundancia. Quiero que él sea seguro de sí mismo. Si de todos modos yo le estoy diciendo constantemente que no vale, que es un inútil, que es un bueno para nada, etcétera, etcétera, y otro montón de cosas que a ustedes se le pueden ocurrir. Entonces, a ese momento de reflexión era el que quería llegar, ¿verdad? Que yo como papá, mamá, quiero que mi hijo o hija sea de determinada forma, pero me cuestiono, ¿verdad? Me pregunto a mí misma, ¿estoy logrando yo lo que quiero que él sea? ¿Verdad? Y ahora sí, vamos a otra. Va. ¿Por qué es importante cambiar el foco en mi forma de educar? Es cierto que va, yo crecí con determinada crianza, mi mamá sí me crió mi abuelita, mi tía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mi papá, mi abuelo, quien sea, está bien. ¿Y por qué si yo vengo con determinado tipo de crianza, ¿verdad? Que a mí me ha resultado bien o que a mí me han resultado bien los golpes, los castigos, porque entonces quiere decir que soy un hombre de bien. ¿Por qué les propongo esto, verdad? ¿Por qué cambiar mi forma de educar si a mí me ha funcionado así? O a mi mamá le funcionó bien, a mi abuelito le funcionó bien y viene de generaciones en generaciones, ¿verdad? Entonces, les cuento. Si queremos ver resultados favorables en la conducta de nuestros hijos, debemos dejar de centrarnos en que cambien ellos, de primero, ¿sí? El foco debe apuntarse hacia nosotros como adultos, ¿sí? ¿Por qué? Y entonces les quiero enseñar como que esta imagen, ¿verdad? Porque nosotros como adultos tenemos algo que los niños, niñas, adolescentes hasta cierta edad todavía no tienen, y es un cerebro maduro, ¿sí? Digamos al menos en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, nuestro cerebro, como bien sabemos, solo es uno, pero tiene una parte que es llamada cerebro superior o cerebro racional. Y en esta parte, pues se dan las partes de la planificación, empatía, gestión emocional, etcétera, etcétera. Y luego está el cerebro inferior o primitivo, ¿verdad? Así son llamados, en donde se dan las emociones fuertes, como la ira y el miedo, ¿verdad? Se da la impulsividad, como la lucha y la huida, y funciones básicas como parpadeo y respiración, que no son cosas que podemos controlar, ¿verdad? Entonces, hasta pasados los 3 años de edad, los niños no tienen desarrollada la parte racional que les permite frenar ciertos comportamientos impulsivos que van en contra de las normas sociales, ¿verdad? Entonces, si yo a mi hijo de 3, 4 años todavía le estoy diciendo que se comporte, que no haga eso, que qué vergüenza, que qué van a decir los adultos, que qué van a decir no sé qué, tengo que entender como mamá o papá que hay una parte de su cerebro que todavía no se lo permite, ¿verdad? Aunque yo esté constantemente, yo estoy encima, yo estoy encima, yo estoy encima, y a él todavía no se le queda o no lo hace, ¿verdad? No es su culpa, ¿sí? Hay una parte en su cerebro que no se ha desarrollado todavía y como bien sabemos, el crecimiento, el desarrollo es diferente en todos los cuerpos, entonces tengo que entender esto, ¿sí? Entonces, ahora, pregunto aquí, ¿entendemos quiénes son los que tenemos que aportar cordura y racionalidad en esta relación papá-hijo, mamá-hijo? Exacto, nosotros como adultos, porque digamos que la corteza cerebral no acaba de formarse hasta pasados los 20 años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le voy a exigir algo a mi hijo o hija de 11, 9 años que se comporte como un adulto cuando una parte de su cerebro todavía no está terminada de desarrollar, ¿verdad? No se ha terminado de desarrollar y entonces me enojo y le grito y todo esto, ¿verdad? Pero como les digo y les recalco, hay una parte en su cerebro que aún no se lo permite. ¿Y quién tiene que proporcionar la racionalidad y la cordura en esta relación? Yo como adulto. Por eso, bueno,
Ahora vamos con premios y castigos, ¿verdad? Aunque bueno, antes quiero decir, ¿verdad? Que antes de intentar corregir el comportamiento de nuestros hijos, tenemos que empatizar con ellos y ellas, ¿verdad? A través de la conexión emocional. Por eso les decía la frase de la primera, ¿verdad? Que es conexión antes de corrección, ¿sí? Que si solo hacemos, solo si hacemos esta conexión emocional, diciéndole, por ejemplo, que lo entendemos, hablándole de sus sentimientos y emociones y mostrándole afecto, vamos a conseguir un canal de comunicación para que me escuche, ¿sí? Y ahora sí, vamos a los premios y castigos. No les voy a explicar qué es un premio, qué es un castigo, porque creo que en su momento cada uno lo ha empleado con hijos o incluso lo han empleado con nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí hay una imagen que dice, ¿verdad? Como algunos típicos castigos, empezamos con castigos, dice, ¿verdad? Si sigues portándote así, nos vamos a casa. Te he dicho que me hagas caso o te quedas sin helado. No salís de la casa hasta mañana, ¿verdad? Son típicas frases que en su momento tal vez hemos dicho o nos han dicho o hemos escuchado, ¿verdad? ¿Los castigos funcionan en muchas ocasiones? Sí. Yo no le voy a quitar el poder a los castigos, sí, es cierto, ¿verdad? Pero digamos que los castigos, bueno, es una herramienta a corto plazo que da resultados, sí, como les digo. ¿Pero por qué? Porque los niños obedecen por miedo a las represalias, por miedo a lo que me va a pasar si no le hago caso a mi mamá, me va a pegar, me va a hacer esto y que la harán, ¿verdad? Pero es seguro que las consecuencias a largo plazo no nos gustarán tanto, ¿verdad? Imaginémonos, les voy a poner un ejemplo, una situación ficticia, ¿verdad? Que hacemos algo mal en el trabajo y nuestro jefe nos dice adelante de todos que nos vayamos a un rincón de la oficina a pensar lo que hicimos. Incluso hasta puede que les suene gracioso, ¿verdad? Pero, bueno, que nos vayamos a la esquina de la oficina a reflexionar y a pensar sobre lo que hemos hecho y lo que hicimos mal. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo me sentiría yo si mi jefe enfrente de todos me regaña y me da tremendo sermón, verdad? Lo más probable es que afloren en mí estos sentimientos a continuación. Resentimiento, ¿verdad? Que es un sentimiento de rabia y dolor por haber sido tratado de esa forma. Puede que me generen un autoconcepto negativo o inadecuado, porque yo piense, bueno, tal vez tenga razón y me merezca ser castigada porque soy un desastre. Y luego, venganza, porque es probable que yo considere que ha sido injusto conmigo, ¿verdad? Y hasta piense, algún día este me las va a pagar. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Si yo en su momento le digo que se vaya, que no sé qué, que le grito que es aquí, que es allá, que vaya a pensar, lo mismo que está aquí plasmado en la diapositiva, es probable que piense nuestro hijo o hija con respecto al como castigo que yo le di, ¿verdad? Que se sienta enojado porque lo traté mal, porque piense que es un mal hijo o un mal niño, ¿verdad? Los niños buenos no hacen eso. Entonces, ¿qué es lo contrario? Niño bueno, niño malo. Soy un niño malo. Y que me sienta vengativa por cómo me trató así, porque me regañó a mí y a mi hermano no. Entonces, ¿a ustedes les parecen positivos estos sentimientos? No, ¿verdad? ¿Y a ustedes los animan a mejorar o se desalientan? Pues yo, en lo personal, me desalentaría, ¿verdad? Bueno, la realidad es que con el castigo no estamos resolviendo el problema, es decir, el por qué se comportó así, sino que estamos poniendo simplemente un parche, ¿verdad? Les voy a dar otro ejemplo, ¿verdad? Una como comparación. Es como cuando tenemos, el médico nos dice que tenemos el colesterol alto y en lugar de hacer como énfasis en que comamos mejor y hagamos ejercicio, nos recomiendan solo una pastilla. Y bueno, es probable, ¿verdad? Que durante un tiempo me va a volver a bajar, pero si yo no he cambiado los hábitos, o sea, yo no he cambiado mis hábitos de comer comida chatarra, comer esto sin hacer ejercicio, entonces igual mi colesterol alto va a volver a aparecer cuando yo deje de tomar la pastilla. Entonces, lo mismo sucede con los castigos. Por su parte, los premios. Igual les pongo unas frases, ¿verdad? Si te portas bien, te daré helado de postre. Si acabas los deberes, podrás salir a jugar con tus amigos. Puedes salir a jugar pelota, ¿verdad? Si aprobas los exámenes, te compraré el juguete que quieres. ¿Mm? Bueno, hablemos más acerca de los premios, ¿verdad? Digamos que la estrategia detrás de los premios es muy similar a la de los castigos, pero en lugar de que yo amenace a mis hijos de que si no hacen eso, si no hacen algo, perdón, los estoy sobornando, o sea, dándoles algo a cambio para que hagan lo que yo quiero, ¿sí? Esperando, ahí está, esperando que hagan algo que nos interesa o algo que vemos como mamá o papá que es bueno para ellos, a cambio de una recompensa, ¿verdad? Entonces está la pregunta, ¿queremos que los hijos hagan las cosas para tenernos contentos a nosotros o porque entiende que es su responsabilidad y que son buenas para él o para la familia?
Yo creo que todos nos vamos por la segunda, como la segunda opción, ¿verdad? Entonces, si tratamos de hacerlo primero, ¿verdad? Que hagan las cosas para tenernos contentos, tengamos por seguro que cuando no estemos controlándole a nuestro hijo o hija, va a ser lo contrario a lo que queremos que haga. Y es que literalmente es una consecuencia del control. Cuando hay mucho control, y más para hacer lo que yo digo solo porque sí, sin entender por qué le estoy ordenando esto, va a incitarse, o sea, o esto incita a la rebelión, ¿verdad? Es decir, a lo que llamamos rebeldes, entre comillas. Y también, ¿verdad? Digamos que con los premios estamos haciendo que nuestros hijos hagan cosas por complacernos, no por su propia motivación. Y aquí hay otra frase que me gustó mucho, ¿verdad? Que dice, es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Tal vez muchos de nosotros como adultos, no, como les digo, puede que no, puede que sí, ya nos sentimos como un adulto roto, pero porque tal vez tuvimos experiencias desagradables en nuestra infancia, ¿verdad? Entonces, mejor fomentar desde ahorita que estamos a tiempo con nuestros hijos, que sean niños sanos, niños fuertes, ¿verdad? A intentar repararlos cuando sean adultos. El siguiente tema que quiero tocar son los tipos de crianza. No sé si en algún momento ya los habrán escuchado, ¿verdad? O en qué momento o a qué se refiere esto, pues ahorita vamos a saber, ¿verdad? Y quiero entrar con esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de líder quiero ser para mi hija o hijo, ¿verdad? Digamos que, no sé si en su momento lo han escuchado con respecto a decir que hay una diferencia entre jefe y ser líder, ¿verdad? Entonces, por eso les pregunto qué tipo de líder quieren ser ustedes, porque me imagino que no quieren ser exactamente jefes en su casa, sino líderes, ¿verdad? Entonces, vamos con los 4 tipos de crianza, ¿verdad? Primero, aquí dice, ¿verdad? Padres y madres, y hay 4, autoritarios, democráticos, permisivos, negligentes, ¿verdad? ¿Qué son los padres y madres autoritarios? ¿O cómo son? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se comportan? Bueno, estos papás y mamás son inflexibles, exigentes y severos, ¿sí? Cuando se trata de controlar el comportamiento. Tienen muchas reglas, exigen obediencia y autoridad. Están a favor del castigo como forma de controlar el comportamiento de los hijos. Y entonces los niños tienden a ser irritables, temerosos, temperamentales, infelices hasta cierto punto, coléricos, malhumorados, vulnerables al estrés y sin ganas de realizarse, ¿verdad? Porque en este tipo de crianza no me importa lo que mi hijo piensa o siente, porque igual yo soy el papá, yo mando aquí, entonces se hace lo que yo digo solo porque sí, así. Por su parte, los padres y madres democráticos son cariñosos, ofrecen apoyo al niño o niña, ¿verdad? Y al mismo tiempo establecen límites firmes. Intentan controlar el comportamiento de los hijos, eso está bien, ¿verdad? A través de reglas, diálogo y razonamiento con ellos. Es lo que no hay con padres autoritarios, no hay diálogo, no hay un espacio seguro en el que yo pueda hablar y sentir y decir cómo me siento. Bueno, entonces regresamos a los democráticos, ellos escuchan la opinión de sus hijos, aunque no estén de acuerdo, ¿sí? Si en un espacio de diálogo no quiere decir que yo voy a tener la razón o que la otra persona va a tener la razón. Nos podemos escuchar decir lo que pensamos, aunque ninguno de los dos esté de acuerdo con que el otro piensa. Y está bien, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es esa gana, verdad? De que mi hijo o cualquier otra persona, ¿verdad? Piense como yo. Y también, ¿cuál es la gana de que la otra persona me quiera convencer de que su pensamiento es el correcto? O sea, está bien que tengamos pensamientos diferentes. Entonces, estos niños, por su parte, tienden a ser amistosos, energéticos, autónomos, curiosos, cooperativos y más aptos para lo que llamamos éxito, ¿verdad? Ahora, por su parte, los padres permisivos, padres y madres permisivos, son cariñosos, relajados, pero no establecen límites claros, ¿sí? No controlan de cerca las actividades de sus hijos ni les exigen un comportamiento adecuado a las situaciones. Entonces los niños, niñas, adolescentes, ¿verdad? Tienden a ser impulsivos, los que llamamos rebeldes, sin rumbo, dominantes, agresivos e incluso también puede afectar con una autoestima inadecuada, ¿sí?
También tienen bajo autocontrol, ¿verdad? Y pocas motivaciones para realizarse con éxito. Y por último, pues una mamá o un papá negligente es indiferente, poco accesible, tienden como a rechazar, ¿verdad? A los hijos, incluso hasta aquí puede entrar un poco acerca del apego, ¿verdad? Que ya hablamos también, y a veces pueden ser ausentes, son papás ausentes, ¿verdad? Y fíjense que con ausentes no me refiero, perdón, no solo a que como en cuerpo no están, sino que son ausentes hasta estando presencialmente, ¿verdad? O sea, no preguntan, no se interesan, les da igual, o sea, cómo están los hijos, cómo se manejan las cosas en casa, si va, si viene, si le pasa algo, si no le pasa nada, entonces a esto se refiere, ¿verdad? Y los niños tienden a tener inadecuada autoestima, perdón, poca confianza en ellos, poca ambición y digamos que a veces, ¿verdad? Buscan como modelos inapropiados a seguir para sustituir a los padres negligentes. Esos son los 4 tipos de crianza, ¿verdad? No sé si en su momento ustedes hasta tal vez pensaron en alguien cuando les iba como hablando acerca de esto, o incluso en nosotros mismos, ¿verdad? Cómo nos identificamos con alguno, cómo nos cuestionamos. Y miren que cuestionarse está bien. Cuando yo digo cuestionémonos a nosotros mismos, es como hagamos una retroalimentación o chequemos nuestros actos, ¿verdad? A veces es un poco complicado porque, como ya hemos hablado, es más fácil como señalar lo que está haciendo la otra persona y cuesta ver qué estoy haciendo mal yo, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, cuestionémonos con respecto a cómo son nuestros actos. Y si consideramos que algo que hemos estado haciendo no lo estamos haciendo de la mejor manera, cambiémoslo. Nunca es tarde para cambiar esas acciones, ¿verdad? Número 4. Bueno, el tema número 4, recomendaciones para padres y madres. Número 1 dice, informe lo que está por venir. Esto es ya como para llevar a cabo la disciplina positiva, ¿sí? ¿Cómo puedo yo como mamá o papá empezar a llevar la disciplina positiva? Si me llamó la atención esta corriente, igual pueden buscar en más fuentes de información. Aquí también tengo un libro, es como un folleto diagonal manual que habla acerca de la disciplina positiva. Por si alguien está interesado o interesada, me puede escribir y con mucho gusto, pues yo se lo puedo mandar por WhatsApp, ¿verdad? Para que se den una idea, ¿verdad? Como les digo, hay muchas fuentes de esto en Internet y también hay videos en YouTube por si les llama la atención, ¿verdad? Donde pueden ampliar más esto. Pero entonces, va, ¿cómo empiezo yo? O si yo ni siquiera había escuchado de este tema, ¿cómo hago yo para empezar a implementar la disciplina positiva con mis hijos? Entonces, ahora sí, número 1, informen lo que está por venir. Digamos que este punto lo cambia todo, porque les hago una pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos salido de casa corriendo? Nos llevamos a los hijos de la mano, los hemos metido en el carro y ni les decimos a dónde vamos. Si no nos ha pasado, tal vez lo hicieron con nosotros o conocemos a alguien. Y si no nos ha pasado, pues también está bien. Entonces, esto, además de que no es muy respetuoso porque no estoy involucrando a mi hijo en la vida familiar, puede acarrear problemas, como por ejemplo, ¿verdad? Que ponga resistencia a hacer lo que está previsto porque no estaba mentalizado. Tal vez él o ella solo quería dormir hoy, pero usted lo está llevando a no sé qué lugar y entonces como va como irritable porque se despertó asustado. Es un ejemplo, ¿verdad? Y ahora ya nos vamos y ni siquiera le estoy diciendo a dónde voy, entonces anda con cara de empurrado, entre comillas, ¿verdad? Como diríamos, y no quiere hacer nada y está así como que, no me importa, que no sé qué. Y ahora vamos a decir, ay, mi hijo es rebelde y no sé qué, yo planifiqué esto y ni siquiera quiere venir. Pero entonces me pregunto, desde antes me cuestiono yo como papá, ¿le avisé a dónde íbamos a ir? ¿Le avisé qué íbamos a hacer? ¿Verdad? Ahora el número 2. Alto, no lo digas, dice, ¿verdad? Si lo que yo le voy a decir a mi hijo o hija, no me atrevería yo a decírselo a un adulto, no se lo digo, ¿sí? Quizás lo que estoy a punto de decirle a mi hijo, me pregunto eso, lo mismo que le voy a decir, se lo diría a un adulto, digamos como insulto tal vez, o el de decirle, a la que inútil, o a la no sé qué, a la esto. ¿Usted también se lo diría a un adulto, a otro adulto, o incluso a una figura que para usted representa autoridad? ¿Se lo diría? ¿Sí o no? Yo más creo que no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se lo voy a decir a mi hijo? Pues entonces, esto realmente, como ya hemos hablado, lo único que va a afectar es su autoestima, autoconcepto, ¿verdad? Autoconfianza. Entonces, por eso, si lo que yo le voy a decir y lo tengo aquí en mente o aquí en la punta de la lengua y en eso pienso, ay, no, esto no se lo diría a ningún adulto, mejor no se lo digo, mejor me lo guardo. Número 3, proponga opciones limitadas, ¿verdad?
Esto consiste que debemos elegir entre diferentes opciones que sean válidas como solución. Como les decía, ¿verdad? La disciplina positiva lo que busca es también soluciones, ¿verdad? Entonces, todas tienen que ser elegibles. Y esto no quiere decir, ¿verdad? O sea, esto no vale que luego le diga a mi hijo que la opción que él escogió no es posible, ¿verdad? Y digamos, ¿verdad? Ya sabemos que cuando le dejamos decidir a los hijos, ¿verdad? O a ellos, a ellas, les estamos enviando un mensaje de pertenencia. ¿Por qué? Porque entonces les hacemos pensar y creer que son importantes y que su opinión cuenta. Y de nuevo, ¿verdad? No se trata de que los hijos o hijas elijan lo que se les dé la gana. Tal vez no mucho me han entendido en esta, pero sino de que lo hagan entre una opción, entre un abanico de opciones que yo ya les di. Por ejemplo, ¿verdad? Si nuestro hijo o hija no quiere hacer tal cosa, ¿verdad? Va, no quieres hacer esto, pero te propongo que hagas esto, esto y esto. O sea, usted como mamá o papá piense las opciones, las soluciones, ¿verdad? Para que su hijo de todos modos termine haciendo lo que usted quiere o lo que debe, tal vez no lo que usted quiere, sino lo que usted sabe que es bueno para su hijo, ¿verdad? Entonces, va, no te quieres comer esto, te lo quieres comer con jamón, te lo quieres comer con salsa o te lo quieres comer con fresco, ¿verdad? Y que su hijo diga, ay, me lo quiero comer con jamón, no se quería comer un brócoli, por ejemplo. Entonces, usted dele un abanico, dele varias opciones que usted mismo ya pensó, como les digo, ¿verdad? Para que él escoja. Entonces se va a sentir como, bueno, por lo menos me voy a comer el brócoli, que no me gusta, pero me lo voy a comer con jamón, que es algo eh, que sí me gusta y que entonces sentí menos feo el brócoli, ¿verdad? Como les digo, es un ejemplo. Pero entonces, si yo les doy las tres opciones, después no se vale decir como, no, esa no, tenés que escoger esta. O sea, porque entonces no estamos haciendo como lo más adecuado, ¿verdad? Sino que yo le doy las opciones y él o ella escoge. Pero yo ya pensé antes cuáles son las opciones y le dejo escoger entre las opciones que yo como mamá o papá le di. Y a esto se refiere, ¿verdad? Ahora, número 4, aplique el juego y el humor. Digamos que cuando querramos transmitirle alguna enseñanza a nuestro hijo o hija o queremos que haga alguna tarea, los niños suelen prestar atención y una especial atención al juego y al humor. Y de hecho, ¿verdad? El juego y el humor es la forma en que tendrían que aprender los niños, ¿verdad? Le agrego algún chistito, siempre relacionado a la edad de los hijos, ¿verdad? O le agrego como, va, no se quiere bañar hoy, por ejemplo, ¿verdad? Y hoy le toca baño. Bueno, si quieres, y si te vas al patito, va, llevémonos al patito y que el patito se bañe contigo. Cosas así, ¿verdad? Cosas donde, o sea, usted también hágase niño, ¿verdad? Otra vez con su hijo y con su hija y disfruten las cosas así, ¿verdad? No le tendría por qué dar vergüenza hablar como el muñequito, jugar y compartir con su niño o su niña, ¿verdad? El número 5 es pregunta o pregunte antes de acusar. Como veíamos antes, ¿verdad? Las órdenes y acusaciones son propias de una crianza autoritaria, ¿verdad? Y no suelen dar buen resultado, al menos a largo plazo, ¿verdad? Si queremos que la conducta de nuestro hijo o hija cambie. Entonces, la mejor forma de conseguir cooperación en nuestros hijos es involucrarles en las soluciones, ¿verdad? Que hemos hablado. En este sentido, las preguntas de curiosidad son buenísimas son buenísimas, ¿verdad? Para ahí sí que entablar la conversación con nuestros hijos, ¿verdad? Y digamos que cuando alguien llega a una conclusión por sí mismo, en lugar de que se la impongan, integra mejor el aprendizaje y se abre a colaborar. Entonces, por eso les digo, preguntemos antes de acusar, porque creo que a nadie nos gusta sentirnos como que nos están señalando, ¿verdad? Entonces, igual de decir, vos fuiste quien hizo esto. Miren, alguien sabe quién tocó, quién quebró, quién movió, ¿verdad? Aunque usted ya tenga la sospecha, porque generalmente siempre pasa, preguntemos antes de acusar. El número 6. Tómese un tiempo fuera. En momentos de conflicto nos cuesta pensar con claridad, y eso es cierto, tanto a nosotros como adultos como a nuestros hijos, ¿verdad? Porque la parte emocional de nuestro cerebro se apodera del control, tanto en adultos como en niños, como les decía. Por esto, una herramienta es fomentar un tiempo de respiro para ambas partes y así favorecer, digamos, que las aguas vuelvan a calmarse, ¿verdad? Se puede incluso, ¿verdad?, utilizarlo antes de estallar o antes de que yo explote por alguna situación en la que vea que voy a perder el control.
¿Cómo se haría esto? Yo le digo a mi hijo, hija, mira, ahorita estoy molesta, dígalo, estoy enojada, estoy molesta, estoy molesto, voy a salir a respirar. O los dos están así como que se alejan y que saben que hay un momento de tensión. Va, los dos estamos enojados, mejor me voy a ir al cuarto, tú andate a tal lado y respiramos los dos. Se toman unos 10 minutos, 5 en lo que les pasa el enojo y cuando ya se pasó el enojo, entonces ya podemos salir a dialogar con respecto a qué fue lo que me molestó, qué no me gustó. Ya sabemos, ¿verdad? Ya tocamos el tema de las emociones, cómo te sentiste, de la asertividad, cómo le digo qué fue lo que no me gustó, lo que no me pareció, lo que considero injusto, ¿verdad? Entonces, por eso sirve tomarse un tiempo fuera. Y no solo es mandar a mi hijo a que tome un tiempo fuera. Yo también como adulto me voy a tomar un tiempo fuera. Número 7, enseñe primero y luego, y deje que lo haga luego, ¿verdad? A veces solemos cometer el error de pretender que nuestros hijos hagan una tarea solo porque yo se lo dije. Solo así, anda y lo haces. Y es probable que nuestro hijo o hija no sabe ni siquiera cómo hacerlo. Entonces, la disciplina positiva es consciente de que solo esto no funciona. Y por eso propone una estrategia basada en 4 pasos. Paso 1, ¿verdad? Lo hago yo como papá y dejo que mi hijo vea cómo lo hace. El paso 2 es lo hago yo y mi hijo me ayuda. Paso 3, que mi hijo lo haga, que él haga la mayor parte y yo le ayudo un poquito, ¿verdad? Y paso 4, que lo haga mi hijo solo y mientras yo le miro. Entonces, como les digo, como una inmersión progresiva a hacer las cosas, ¿verdad? Como le digo yo, o mi hijo o hija está aprendiendo a lavar platos, ¿verdad? No lo voy a mandar a lavar platos si nunca ha lavado platos. O en sus primeras veces de lavar platos, yo ya vi que les dejó comida, les dejó jabón, los dejó mal lavados, ¿verdad? Entonces, primero, voy, lavo yo los platos y le digo, mira cómo se lavan los platos, los vasos, se hace esto, en que la harán, etc. Luego, en otra ocasión, en otro tiempo de comida, ¿verdad? Lo hago yo y también su hijo, lo hacen los dos, ¿verdad? Aquí estamos lavando platos, mira cómo se lavan los vasos, esto, y el hijo o hija está a la par suya, ¿verdad? En una próxima ocasión, le digo, bueno, te toca lavar platos y se va usted también con él o ella. Se ponen a lavar platos, pero deja que él o ella haga la mayor parte. Y número 4, ¿verdad? Entonces ya le digo, ahora sí te toca lavar platos y ya le toca solo. Pero me voy yo con él, yo lo acompaño. Dejo que lo haga y yo solo observo. Pero tampoco le estoy diciendo como, y esto está malo, y esto es aquí, y hace esto, y hace lo otro. O sea, con calma, ¿verdad? Por eso la disciplina positiva propone estos 4 pasos que son progresivos, ¿verdad? Y no solo con esto de lavar platos, puede ser con cualquier cosa que yo le mande o le ordene hacer a mi hijo o se lo pida, pero yo me involucro y lo involucro a él para que aprenda a hacer las cosas. Incluso tal vez a nosotros como adultos en algún momento nos habrá pasado que nos mandan a hacer algo y es como, pero si ni siquiera nos han enseñado y cómo quieren que lo hagamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esperan que después de esto obtenga resultados positivos y ni siquiera sé cómo hacerlo? Entonces, y ahí, incluso ahí podría empezar hasta otra discusión, ¿verdad? Que porque no lo hiciste bien, que estos platos mal lavados, que qué inútil, que no sé qué. Ya vieron como una cosa ahí sí que desencadena otra, ¿verdad? Entonces, por eso yo le enseño a mi hijo. Y si de todos modos yo ya hice esto y no se le queda y le cuesta aprender y se le olvida esto, paciencia, ¿verdad? Paciencia. Todos aprendemos de diferente forma, ¿sí? Y por último, cambiemos el no por el sí. Digamos, las frases que encabezan un no incitan a la rebelión, como les decía, a hacer lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Mientras que una instrucción que yo la digo en afirmativo va a incitar a la colaboración. Entonces, si yo empiezo con no, incita a la rebelión. Si yo doy una instrucción en afirmativo, incita a la colaboración. Entonces, digamos que si yo quiero que mis hijos colaboren, trato de cambiar las frases al afirmativo, en vez de decirles que no pueden hacer ciertas cosas. Un ejemplo convencional es que yo le digo a mi hijo o hija, ¿verdad? No dejes el plato a la orilla de la mesa, no comas sin lavarte las manos, no vayas lejos si no te puedo ver. Todo es no, 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 no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquí, no hagas allá, ¿verdad? ¿Cómo lo haría entonces la disciplina positiva? ¿Cómo lo propone? Va. Dejar el plato más adentro de la mesa porque si no se te va a caer. Lávate las manos antes de comer. Ven más cerca para que pueda verte.
ven como una oración que al final estoy diciendo lo mismo, pero está cambiada y está como en afirmación, ¿verdad? Le está dando una instrucción en lugar de decirle, no puedes hacer esto, no lo otro, porque lo único que va a hacer es que mi hijo sienta que yo solo le estoy diciendo, no esto, no lo otro, y no todo, ¿verdad? No puedo hacer nada. Entonces, mejor cambiarle como el enfoque a nuestras oraciones. Mejor hace esto, mejor hace lo otro, o haz tal cosa, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? Los vasos se lavan de esta forma o los vasos se lavan primero, ¿verdad? Yo qué sé, algo así, en vez de decir, los vasos no se lavan así. Entonces, hay que cambiar un poquito esto, ¿verdad? Sé que tal vez puede hasta como costarnos un poquito al inicio, pero incluso antes de decirlo, ¿verdad? Podemos plantearlo en nuestra cabeza, cómo cambiar esta oración que ya le voy a decir, no hagas esto, hace lo contrario a lo que usted iba a decir, ¿verdad? Sin decirle hace lo contrario. Pero eso propone la disciplina positiva. Y hay otra frase que me gustó mucho que dice, recuerda siempre que tus hijos seguirán tu ejemplo y no tus consejos, ¿verdad? Anónimo. Entonces, hay que tener presente esto que a veces se nos va más como en decirles qué hacer, pero yo como papá o mamá no doy el ejemplo, por así decirlo, ¿verdad? Decirles, o lo que hablábamos de que yo quiero que sean empáticos mis hijos, pero yo no soy empática con ellos. Entonces, a esto se refiere esta frase. Y pues muchas gracias. Llegamos al final de este tema. Espérense, voy a dejar de compartir. Dejar de compartir. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Ya saben, cualquier duda, consulta, si quisieran el libro que les comenté, también me pueden escribir y con mucho gusto, ¿verdad? Y ahí estamos. Que pasen feliz tarde y feliz semana.